Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer este hermoso cesto o canasto, como ustedes lo conozcan. También tengo este, más pequeño, en color blanco. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 350 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio, en mi caso uno de 6.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar colocamos las 4 hebras juntas y hacemos el nudo. Lo apretamos y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a la primera, colocamos el gancho y cerramos con punto deslizado. Nos queda un círculo o argolla. Levantamos una cadena, metemos el gancho por dentro del círculo y comenzamos a hacer puntos bajos. Sacamos la hebra, hacemos 1, 2, 3 y así hasta completar un total de 12. Completamos 12 puntos bajos. Ahora unimos en la primera cadena con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Levantamos una cadena y ahí mismo vamos a comenzar a hacer aumento. Hacemos 2 puntos en el mismo espacio. 1, la cadena no cuenta. Y 2. Ya tenemos el primer aumento. Vamos al siguiente y hacemos también aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Así vamos a estar haciendo con todas las cadenas de la base un aumento en cada una. Terminando esta segunda vuelta de aumentos, vamos a unir, lo pueden unir con el punto deslizado común o también lo pueden unir de la siguiente forma. Giramos, tomamos el punto, pasamos las hebras hacia la parte de atrás. Luego lo volvemos a girar al frente y ahí mismo vamos a levantar el primer punto. Metemos el gancho, sacamos la hebra, este queda un poco apretado y ya tenemos el primer punto para iniciar. Esto es para que no se vea demasiado fea la unión. Ahora vamos a hacer un punto solo, un aumento, un punto solo y un aumento. Este cuenta como el punto solo. Nos pasamos al siguiente y hacemos el aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. En el que le sigue solo será 1. Y así vamos a estar haciendo esta vuelta. Un punto, un aumento, un punto, un aumento. Llegamos al final, volvemos a unir con punto deslizado o el otro punto que les mostré. Y entonces hacemos la próxima vuelta haciendo 2 puntos solos y un aumento, 2 puntos solos y un aumento. Así vamos a estar aumentando hasta el tamaño que necesitemos el fondo. Una vez hemos completado el tamaño, se ve como que se va recogiendo un poco, pero cuando lo apretamos ya queda plano. Si no quieren que se les recoja tanto, en vez de 12 en el centro le pueden colocar solamente 10 puntos. Terminamos la vuelta donde aumentamos 3 puntos solos y un aumento, 3 puntos solos y un aumento. Ahora vamos a hacer la última vuelta del fondo de punto sobre punto sin aumento. Ya tenemos el primero donde unimos, nos pasamos al próximo y hacemos un punto, pasamos al próximo, hacemos un punto solo sin ningún aumento, así hasta terminar toda la vuelta. Terminando la vuelta, esta sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 con aumentos y la última sin aumentos. Mide aproximadamente unos 21 centímetros de diámetro. Ahora vamos a comenzar a tejer hacia arriba. Doblamos esto para que sea más fácil. Unimos con el punto
Esta vez vamos a tejer solamente en la parte de adentro de la cadena. Aquí tenemos dos partes, esta sería una y esta la otra. Tomamos solamente la de adentro y hacemos el punto. Ya no vamos a hacer más aumentos. Tomamos la próxima, solo la parte de adentro, sacamos hebra y hacemos el punto. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo. Vuelta tras vuelta, punto sobre punto. Terminamos la primera vuelta. Ya podemos ver cómo va tomando la forma hacia arriba. Ahora sí vamos a tejer ya en las dos partes de la cadena, punto sobre punto. Pasamos y hacemos un punto, próxima cadena, sacamos hebra, hacemos punto y así toda la vuelta. Llegamos al final, unimos y seguimos levantando punto sobre punto hasta alcanzar la altura deseada. Cuando hayamos alcanzado el tamaño necesario, en este caso le coloqué 11 vueltas en total y estos son aproximadamente unos 16 centímetros. Vamos a tomar un trozo de alambre grueso, lo más grueso que encuentren y firme. Y vamos a hacer una argolla del tamaño de lo que sería la parte de encima del cesto. Cuando la tengamos lista, la vamos a unir. Le colocamos tape para unir las dos puntas y luego tomamos lana y enrollamos para cubrir por completo el alambre. Ya yo la tengo lista, así es como se ve. La vamos a colocar en esta parte y la vamos a ir tejiendo por dentro. Colocamos la argolla por dentro así de la hebra. Ahora vamos a hacer el punto. Sacamos, tomamos y hacemos el primero. Ya nos va quedando por la parte de adentro. Tomamos el siguiente, sacamos y hacemos el punto. Ya las argollas nos está quedando por dentro de los puntos. Así vamos a hacer todo hasta llegar al final. Terminamos de hacer la última vuelta con el alambre. Ya está listo. Ahora vamos a contar todos los puntos que nos quedó en la parte de arriba. En mi caso fueron 56, pero ustedes deben de contarlo, no importa la cantidad que les haya quedado. Luego que tengamos la cantidad, lo vamos a separar de la siguiente forma. Vamos a separar 10 puntos para el asa y 10 puntos para el otro asa. Serían 20, nos quedaría un total de 36. Esa cantidad que nos queda lo dividimos a la mitad, serían 18, es lo que vamos a usar para hacer los otros puntos. Comenzamos haciendo 9 de aquí de donde nos quedamos en la unión. Este cuenta como el primero. Ahora se me hace un poco más difícil para mostrarle en cámara porque ya no dobla, tiene el alambre. Contamos 1, pasamos al siguiente, vamos a tejer 9 y comenzamos a hacer el asa. Completamos los 9 puntos. Ahora vamos a hacer la primera asa. Levantamos 10 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar 10. Completamos las 10 cadenas. Ahora venimos a la base y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el número 10 hacemos el punto. Metemos el gancho, sacamos la hebra y hacemos el punto bajo. Y ya tenemos lo que sería el asa. Ahora continuamos 18 puntos, volvemos a levantar 10 cadenas, hacemos la siguiente asa y luego completamos los 9 que nos faltaron en este lado. Una vez dimos toda la vuelta, ya tenemos la primera asa. Acá en el otro lado tenemos la segunda, llegamos al final y unimos con el punto deslizado. Ahora volvemos a levantar cadena y vamos a repetir punto sobre punto hasta que lleguemos a esta parte donde están las cadenas del asa, que también vamos a hacer un punto en cada una. Cuando llegamos al último punto que pertenece a la base, ahora estamos en la cadena, la vamos a enderezar ya que está torcida de esta forma, la enderezamos, tomamos ese primer punto y comenzamos a hacer un punto en ese espacio. Sacamos la hebra, hacemos el punto, pasamos a la próxima cadena, metemos el gancho, sacamos y hacemos el punto. Eso será todo lo que vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al final de la cadena. Continuamos los puntos de la base y repetimos lo mismo en la otra asa. Continuamos, cuando lleguemos al final, unimos con el punto deslizado y cortamos la lana. Cuando lo terminemos,
así será como nos habrá quedado. Si gustan lo pueden decorar con alguna flor. Ya esta yo se las enseñé a hacer en otros videos. También estas hojas la pueden colocar aquí en un lado con las dos hojas. La pueden coser o pegarla con silicona caliente para que se vea más bonita. Pero ya les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Ya terminado, así es como nos habrá quedado. Los podemos utilizar para organizar, para regalar o para cualquier tipo de decoración. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.